¿Cómo están? Hoy es sábado y empezó el lunes y rápidamente pasó el tiempo. Parece que nos han robado el tiempo. Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Mateo capítulo 3. San Mateo 3, versículo 13. Vamos a buscar. Al 17 vamos a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego el agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta aquí hemos leído. Yo, por el Señor Jesús, he estado muy feliz. En esta ocasión nosotros, realizando la gran campaña, personas prestigiosas del exterior, a varios nosotros hemos invitado. Ellos son los mejores pastores de ese país. Junto con ellos, el que pueda vivir una semana. He estado muy feliz. Estaba feliz por poder estar junto con estas personas. Yo soy muy bromista. Ayer, el misionero Hong Song-gyun me dijo: Pastor, vamos, vaya a mi casa a comer caldo de cerdo. Y yo llevé a ellos. Era $7 cada plato. Y la comida de ese restaurante, ellos ponían ají, en otros lados no ponen. Yo probé primero y era delicioso. Pero ¿cómo será esto para los extranjeros? Tuve duda. Tenía curiosidad, era un poco picante. Ayer estaba muy ocupado, comimos primero y luego ellos comieron y al momento salimos. Los que dijeron después que los pastores le encantaban, no era ni extravagante, parecía como así un restaurante pequeñito con una silla de madera. Los pastores, qué preciosos parecían ante mi vista. Son personas tan prestigiosas ellos. Yo le dije: esto es un restaurante de clase baja. $7 es de clase baja. Y ellos estaban felices. En Nueva York tenemos un matrimonio de hermanos. Este matrimonio, su esposa, como enfermera, ganaba bien el dinero en el hospital. El marido tenía buen trabajo y ganaban bien. Un día el matrimonio que había dicho, le dijo al pastor Park Yong-guk: Pastor, yo he ganado bastante dinero, pero para nada yo me divierto. Quisiera vivir la vida de manera más divertida. ¿Por qué va a ser difícil? Hágalo como usted quiera. Y ese matrimonio dio la renuncia y ellos tenían la ocasión de ganar bien el dinero. Las personas del mundo mueren por ganar mucho dinero, pero dice que no tienen ninguna diversión ganando dinero. Entonces ella en el comedor del restaurante cocinaba y siempre realizaba las cosas del trabajo de la iglesia. Y el hermano manejaba el bus de la iglesia y andaba así muy, muy feliz. Ellos
en el trabajo. No era ese gozo del trabajo, no era el gozo del mundo, sino que el gozo del Señor Jesús. Ellos conocían. El hermano Pak Jong-mo de nuestra iglesia un día me buscó y me dijo: Pastor, yo compré la excavadora y durante 30 años he vivido con la excavadora. Ganamos dinero, compramos casa y fue así. Para nada yo me divertí. Pastor, envíeme para el trabajo del Reino de Suazilandia. Quisiera trabajar por la iglesia. Tenía 2 hijas, dejó a sus 2 hijas y se fue. Una era universitaria y una está en el colegio. No tengo ni tiempo para cuidar a ellas. Y le dije para que cuide a ellas a la pastora del pastor Muñong-jun. Ellas dijeron que recibieron beca y trajeron junto a mí esa beca. ¿Tienes en dónde usar mucho tu dinero? No importa, pastor. Y le dije para que lea a la pastora Muñong-jun, del pastor Muñong-jun, y que use cuando quiera. Y ellos parecen ángeles. Son 100 veces mejores que yo que soy pastor. Dios tanto ama a ellas. Ese gozo que el mundo da, esa felicidad del mundo. Ellas, dentro del amor precioso del Señor Jesús, ellas viven aquella vida. Cuando nos ponemos a pensar, el hecho de que yo sea pastor, yo me avergüenzo realmente cuando veo mi ser en Corea. Casi no habrá gente que predique a mi edad en el púlpito. Otros cuando tienen 70 años ya dejan el cargo y se jubilan. Pero como yo, cuando termina, otra vez de Luna empieza la gran campaña en Daejeon, luego la gran campaña en Incheon y continúa. Yo estaba parado largo rato la vez pasada y cuando lo hice en Rusia estaba hinchado mis piernas. Y en esta ocasión cuando vine a Seúl, no sé si por la tierra natal y por el agua de la tierra natal, ahora se ha deshinchado y estoy muy feliz de estar parado. Ha venido pastores tan prestigiosos. Ayer ha ido uno a uno regresando, sentí agradecimiento. Yo no puedo hacer bien, no puedo expresar bien, yo no sé hacerlo bien, pero ha venido gente tan prestigiosa. ¿Cómo podemos tratar a ellos? En adelante, ellos cubrirán todo ese país por el Evangelio. ¿Cómo podría yo ayudar a ellos? ¿Qué podría yo dar a ellos? Y pensando en eso todo, un día pasa, se hace de noche, dormimos. Mi hijo ha venido. Y después a las 11 por ahí, cuando yo voy, comemos batata, ayer comimos pan y luego dormimos. A la mañana cuando nos levantamos, desayunamos, venimos a la iglesia, tenemos reunión con los pastores. Yo, cuando oigo la canción del coro Gracias, Pablo o el barítono cuando canta, en Puerto Rico él había cantado. El alcalde de Puerto Rico pagó todo el presupuesto y realizamos, y la esposa del alcalde había venido. Que barítono va hoy, pueda cantar, por favor, me pidió ella. La conductora decide eso justamente. Pablo salió de nuevo allí. Las personas de allí mueren cuando le oyen cantar. En esta mañana también cantó Hemi Choi, Chiñong Par. Aquellas canciones, ¿en dónde podríamos oír? ¿En dónde podríamos oír? Ellos, desde tempranas horas de la mañana, mi hija es conductora. Cuando yo me despierto a la madrugada, ella no está. Desde la madrugada ellas practican
almuerzan, después practican. ¿Cómo es que a esas canciones con tanta emoción puede guiarlos? ¿Cómo? Yo he oído la canción todavía delante de Dios glorificando el que cante el himno. No he visto ni siquiera una vez, no he visto a veces en el corazón de ellos llorando, van cantando. Ellos tienen 2 días de vacaciones al año. Tienen hijos, hijas y viven apartados durante un año y cuando vienen a Corea se encuentran. Por el Señor Jesucristo entregaron la vida y la vida de ellos es muy bello. Viniendo a la iglesia cuando vemos las hermanas casadas, con todo el corazón, yo no sé cómo viene en su casa. ¿Será que ha lavado el cubierto a la mañana? Tanto sirven al Señor, vienen a la gran campaña. Además, los pastores del exterior, tanto agradecimiento, tanto gozo tienen. El anciano Juan Hyo-jong. Y decía, no vendrán a recibir tratamiento. No vendrán rápido al dentista. Nosotros, dentro del mundo que no podemos ni imaginarnos, esa vida de vivir junto con el Señor Jesús es muy, muy bello. Yo, antes de conocer al Señor Jesús en el año 1962, una vida vil, oscura, en medio de la desesperación vivía. El Señor Jesucristo, después que entró a mi corazón, el Señor, desde aquel momento que vino a mi corazón, yo jamás me imaginé ser pastor, jamás me imaginé venir a una campaña así, jamás. Yo a veces cuando me veía a mí mismo, veía, ¿esto es un sueño? ¿No, esto es una realidad? Por favor, espero que no sea un sueño. A veces sentía ese corazón y me conmovía. Anoche, yo, muy tarde, una abuela me llamó. Pastor, yo estoy en el hospital. El doctor me dice que no viviré más de 3 meses. Yo, muchas gracias, le dije. Las 11 era, este es el momento justo para llamarme. En otra hora yo no puedo ni contestar el teléfono. En silencio, por esa hermana, el diagnóstico que le dio el doctor y la palabra de Jesucristo, ¿cuál va a ser más claro, más preciso? El doctor dirá lo más correcto o el amor de Jesucristo será más correcto. El Señor Jesucristo, ven a mí, yo te haré descansar. Le hace para que descanse de esa enfermedad también. Yo oré, hermana, crea. Y simplemente ella creyó. En esta madrugada, pasó las 5 por ahí, de los Estados Unidos. Una hermana me llamó. Y la hermana ya no tenía probabilidad en la vida. Pero yo a ellos no había nada de lo que pudiese decir a ellos. Pero si yo nombraba el nombre del Señor Jesús, podía decir la palabra que entregue la esperanza, apoyando el nombre del Señor Jesús, el corazón para despojarse de esa enfermedad. Yo podía entregarla a ellos y yo gritaba desde tempranas horas y mi esposa pasando me miraba, ¿con quién habla? Y yo podía darle la palabra de la esperanza, por lo cual sentía agradecimiento. Hermana, ponga los ojos en el Señor. Hermana, ponga los ojos en el Señor. El Señor le va a curar suficientemente de esa enfermedad. El Señor le va a dar la fuerza a usted
Espera en Jehová, le dará nuevas fuerzas, dice. Y aquella palabra, mientras que mencionaba, yo a la hermana podía darle el consuelo, la fuerza y podía hablar acerca del Señor Jesús. Sentía mucho agradecimiento. Una señorita, esto es de hace mucho tiempo atrás. Hoy en día en nuestro país ya ponen puentes y dice que el túnel que hace nuestro país es el mejor, es muy estable. Hoy en día no hay razón para cruzar el río. La señorita debía cruzar el río y la corriente de agua era muy fuerte, había mucha agua, no podía cruzar y ella iba como mientras que parecía que iba a morir, debía cruzar y iba atardeciendo el sol. Mientras que pasaba, un monje, 2 monjes vieron a ella. Cuando se le veía, podía sentir uno que ella quería cruzar el río. Los budistas, cruzando el camino, se dio la vuelta y volvió. Señorita, ¿usted quiere cruzar el río? Era raro, extraño, era hombre. Ella tenía vergüenza. Póngase sobre mi espalda. Es posible, es posible. En aquel entonces, en Corea, existía la palabra que decía que el hombre y la mujer debían de distanciarse. La mujer no podía subirse sobre el hombre. Extraño, sobre la espalda de un hombre que veía por primera vez. El monje le dice, póngase sobre mi espalda. ¿Tiene otro camino, señorita? Señorita, usted debe cruzar. Si no cruza, usted va a estar toda la noche en este lugar. Póngase sobre mi espalda. Claro, no había otro camino para cruzar. Estaba agradecida, pero ¿cómo? Hoy en día tienen una relación muy libre entre hombre y mujer, pero en aquel entonces no era así. Era monje, pero era hombre, era monje. ¿Y cómo una mujer va a ir sobre la espalda del hombre? ¿Cómo? Ella sentía vergüenza. El monje, en voz alta, dijo, señorita, entonces yo sigo el camino. Usted solita va a quedar aquí. ¿Usted tiene manera? No tiene manera. Yo también, aunque me es molesto, bueno, venga sobre mi espalda. Y la señorita, sin no poder más, se puso sobre la espalda del hombre que veía por primera vez y él le llevaba. Hoy en día, realmente la carretera es tan buena, no hay razón para alzar a la señorita. Entonces dice que los monjes se enojan. Dije un chiste. Por eso le había alzado y le puso en la orilla. Que vaya bien, señorita. La señorita tenía vergüenza, sentía agradecimiento y se fueron. Él caminaba y estaba el otro monje que no pudo alzar a la señorita. Y le habla. ¡Tú! Tu mentalidad budista se ha corrompido, tienes un corazón fornicario y le has dicho a la señorita para que se ponga sobre tu espalda. Esto, si se entera la gente de nuestro barrio, vamos a ser insultados. Que tú solamente andas alzando a las mujeres. Y el budista se cayó, el monje se cayó y se dirigía. Tú, desde antes, tú eras muy malo. Sí, si nuestro líder se da cuenta, escándalo. Pero por la
culpa de haber alzado a la señorita sin decir nada. Seguía. En tercer lugar, otra vez dice, yo, escándalo si cuento esto. Y él se dio la vuelta. ¿Sabe lo que dijo al monje que no pudo alzar a la señorita? Yo. Esa señorita parecía que no iba a poder cruzar el río. Y como monje, aunque era raro, con la piedad del Buda, yo la ayudé a cruzar a la señorita. Yo, cuando la bajé a ella en la orilla y yo vine. Pero tú en tu corazón no has podido dejar a la señorita de tu corazón y me persigues y me continúas mencionando aquello. Y fue golpeado el otro. Cuando yo hablo de ello, ¿sabe todo lo que piensan? Este monje, alzando a la señorita, cuando le baja, con un corazón ligero, bueno, le dejé a la señorita y se dirige, pero, ese monje que no pudo alzar a la señorita, continúa hablando y hablando. ¿Qué me acuerdo? Esa persona que tenía el pecado y lo deja, va de manera ligera. Pero los que no han podido dejar el pecado, todos los días lloran. Yo, en el momento más feliz por ser pastor, ¿cuál es? Hay momentos en el que yo soy muy feliz, pero el estudio bíblico de la fábrica de billetes, no teníamos carro, íbamos en bus y cuando nosotros almorzábamos hasta tarde noche teniendo estudio bíblico, nosotros nos subíamos en ese carro, en ese bus que venía en la última ocasión. La estrella brillaba, pasaba por el campo de acacia, era muy de noche. En ese momento mi corazón tan feliz se ponía. Hoy, que ha recibido la salvación. Que sí, ella es muy viva. Ella recibió la salvación. La próxima Yom recibirá la salvación. Con un poquito de tiempo. Y así vinimos. Cuando me pongo a pensar en eso, parece como que obtenemos todo el mundo. Y estamos muy contentos. Yo siendo ya anciano, teniendo edad, mediante la escalera yo subo al púlpito. Pero cuando subo esa escalera de allá, yo soy muy feliz. Señor, hoy también, viniendo a este púlpito, por predicar la palabra de Dios, estoy agradecido. Está muy agradecido uno. Los hermanos y hermanas con esto y aquellos problemas se acercan y me hablan de sus dificultades. En gran manera estamos agradecidos. Yo, a la hermana, al hermano, no había nada de lo que yo pudiese dar. Pero dentro mío, el Señor Jesucristo, todo problema lo puede resolver. Yo no pienso que soy yo, sino que en nombre del Señor Jesús, yo le consuelo, le doy la esperanza, le doy la santidad, le doy la felicidad. Y realmente es tan ligero, tan feliz y con tanto amor, con tanto agradecimiento, sea quien fuera. Por lo cual, otros, por más que me han criticado, podía vencer, por más que había dificultad, por más que había cansancio, podía vencer. Aquello, sea la dificultad, y ese gozo que yo recibo del Señor es incomparable, es incomparable. En una ocasión me peleé grande con mi esposa.
Antes de casarme, mi esposa era tan amable, pero después de que se casó, no sé si por qué se casó, ese día yo perdí. Claro, siempre pierdo, pero yo perdí ese día de nuevo. Mi esposa, ella, sin lugar a duda, ¿cómo habla? No sé cómo las mujeres traen el vocablo justo. Yo digo esto, entonces ella no va a poder realmente ganarme, pero trae un vocablo que ni uno se imagina y me habla a mí. A veces quería tocar su labio porque me era increíble por cómo hablaba. Y déjame, decía ella, ¿cómo es que tú puedes traer los vocablos justos? Es increíble. Y ese día había caído en prueba. ¿Qué pastoreo ni 8 cuartos? Ya voy a dejar yo. Pero el seminario es algo muy bueno. Cuando uno desayuna, tiene que venir para dar las clases. Y simplemente toda la mañana uno tiene que hablar abriendo la Biblia. Y luego, no hay nada de lo que uno pueda mencionar. Yo ya voy a dejar el seminario. Vayan todas a sus casas. Yo me determiné a decir aquellos estudiantes cuando vienen, ellos dan la renuncia en su trabajo, le impidieron y vinieron a pesar de ello, pero parecía muy frío de mi parte el que le hablé de tal manera. Vamos a hacer 1 hora más de clase y después. Pero no tenía ni siquiera una palabra que mencionar. Hoy, ¿qué capítulo tenemos que hacer? Tal capítulo, me dijeron. Bueno, tal capítulo, bueno, en ronda vamos a leer un versículo y nosotros leímos. El sentido que está aquí, el que entienda, compártalo. Esa mañana decían cosas pero tan absurdas los estudiantes. Pero hombres, ustedes están leyendo con la palma de la mano, con el pie. ¿Cómo que eso se refiere a ello? Pero qué quebrantoso. Eso no se refiere a ello. Esto se refiere así. Y yo le iba explicando. Le explicaba 1 hora. En mi corazón. La palabra era tan buena. Ya todo sentía libertad en todo. Que entre el matrimonio no se pelea. Las mujeres tienen un corazón estrecho y todas son así. ¿Por qué yo? Mi corazón rápidamente quedó bien grande, bien tolerante. Sí, siempre él lava los cubiertos, siempre limpia y seguramente siente quebranto. Ella tiene que salir afuera a airearse y podía entender a ella. ¿Por qué voy a dejar el ministerio? ¿Por qué el seminario? Esto es algo tan bueno. Con esta dificultad, ¿quién no tiene este tipo de dificultad? Desde la 2ª hora, fuertemente yo le iba predicando la palabra. Yo le prediqué la palabra. Y cuando salí, yo estaba contento y vine. Mi esposa todavía estaba muy enojada. Entonces, mi esposa no tiene manera para resolver el problema de su corazón con la heladera, con la canilla. Cuando uno va predicando la palabra, mientras que yo voy predicando esa palabra, sin atravesar el corazón no puede salir por la boca, para que salga por mi boca, mientras que atraviesa mi corazón la palabra. ¿Cómo podemos decir? Cuando pasa el tubo por la calefacción y cuando eso pasa por mi corazón, toda angustia, todo eso es devorado. Y mientras que vivo junto con el Señor, y comúnmente cuando veo a los hermanos que están en prueba, oiga la palabra, lea la palabra, y si no quiere leer la palabra, ponga al internet, oiga el culto del domingo, el pastor Oxupar, entonces el culto del domingo hasta 150,000 oyentes tiene, va subiendo la asistencia, ellos obtienen la fuerza. La palabra de Dios está vivo y tiene eficacia. Todo
Todo tiene poder para que sea cambiado por la palabra de Dios el corazón de ustedes. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de ustedes, atraviesa el corazón de ustedes, la palabra de Dios, ese corazón precioso se encuentra. Simplemente no es que están por la carne, conforme al deseo de la carne, mirando el dinero nada más. No, no es eso. La palabra dentro de nuestro corazón, cuando entra, toda nuestra vida, por más que entreguemos, de tal manera nosotros queremos servir al Señor entregando toda nuestra vida, por más que damos todo, no sentimos que sea pérdida, por más que se hincha los pies. El que se hinche porque uno vaya a escalar y el que se hinche porque está predicando el púlpito, es diferencia inmensa. El Señor Jesucristo, para la gente que vive por el Evangelio, esa palabra inexplicable por la palabra nos lo ha entregado y nos ha dado una gran bendición para vivir con la fe. ¿Por qué la gente? ¿Por qué no realiza este cargo de pastor que es tan bueno? ¿Por qué esta gracia tan preciosa? ¿Ellos nos gustan de ello? Yo no podía entender por qué todos no se convierten en pastor. ¿Por qué todos no se convierten en pastor? Es tan bueno solamente predicar la palabra y llega a tener camino, llega a tener esperanza y Dios estando vivo trabaja en nuestro corazón. La Biblia, cuando leemos una vez, 2 veces, uno no se dará cuenta, pero 10 veces, leyendo 20 veces, leyendo 30 veces, 40 veces, 50 veces, cuando vamos leyendo, cuando uno lee, son 1800 páginas el libro en coreano y nosotros, son 60 horas. Y con las 60 horas uno ya lee la Biblia. A veces durante una semana, si nosotros leemos durante 6 días, 10 horas al día, un libro entero puede leer. Yo varias veces leí el libro del Antiguo Testamento, el libro del Nuevo Testamento en una semana, varias veces al año. Y así iba conectándose todas las palabras y era interesante. Cuando se conecta, ese mundo en el que se conecta, la Biblia no es solito un libro, sino que cuando la palabra de aquí se conecta aquí, se manifiesta el amor de Dios. Cuando conectamos este punto, realmente esa gracia de Jesucristo es manifestado y aquello en gran manera es interesante. Hoy la palabra que oímos en San Mateo capítulo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cuando vamos a Israel, el Jordán ha desaparecido. El Jordán en el mar de Galilea baja y va hacia el mar Muerto. Ese es el río. Israel, el pueblo, para cultivar todo el agua del mar de Galilea, lo había traído hacia la tierra. Entonces el Jordán se secó. Yo también fui al Jordán y estaba acumulado agua y era sucio el agua y decían que era el Jordán y la gente se iba allá. Se secó por completo. Y claro, obviamente va a disminuir. Ya no había, es pequeñito, un estanque apenas en aquel entonces el Jordán. Era el momento en el que fluía muy bien. El mar Muerto, poco a poco baja la altura porque no entra agua. Es súper salado. Cuando uno se acuesta, uno flota porque la sal es tremenda. Juan el Bautista en el Jordán, anunciando el arrepentimiento, iba dando el bautismo a los que se arrepentían. Juan
decía a las personas: hijo de serpiente, de antemano el hacha está puesta en el árbol, arrepentíos, el cielo está cerca. Y a los que se arrepentían entregaban el bautismo del arrepentimiento. Un día el Señor Jesús vino. El Señor Jesús, habiendo venido, quiere recibir el bautismo de Juan el Bautista. Entonces él era el que clamaba en el desierto. El Señor Jesús era Hijo de Dios. Él, ¿cómo se iba a atrever a darle el bautismo al Hijo de Dios? Y Jesucristo, ¿qué pecado tuvo que haber realmente pecado para que reciba el bautismo? No hay razón para que reciba el bautismo y le rechaza. Yo debería ser bautizado por usted. Y había rechazado con toda convicción. Pero Jesús le dice a Juan: ahora deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir esto? Juan el Bautista se puso a pensar: yo estoy dando el bautismo en Jesús y que cumplirá toda justicia, que cumplirá toda justicia, que cumplirá toda justicia. Nuestra justicia que se había roto dice que lo va a cumplir. Mucho pueblo, tanto pueblo, ahora dice que la justicia se va a cumplir. Que toda justicia se va a cumplir. Que toda justicia. ¿Cómo se va a cumplir toda justicia? Toda justicia, toda justicia. Pero dentro del Antiguo Testamento, cuando vemos en Levítico, Israel, entre los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Judá, Leví. Esta palabra Leví significa que se ha unido. El libro de Levítico, los descendientes de Leví, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ellos bajo el faraón eran siervos de Dios y tenían las personas cargo de sacrificio de sacerdote. Ellos eran los levitas. El libro de Levítico, entre las cosas que hacen los levitas, lo que hacen ellos, ha escrito: primeramente hacen ofrenda de expiación, de paz, como también aparece la ofrenda de paz, ofrenda de expiación. Cuando cometemos pecado, para expiar el pecado se realiza tal sacrificio. Ustedes, si han cometido un pecado, exactamente. Si entregan el sacrificio de expiación, ese pecado se limpia. Por lo cual los israelitas habían traído las 2 tablas de los 10 mandamientos, había hecho buey de oro. Y habiendo hecho buey de oro, todo el pueblo había servido al buey de oro. No tendrás otros dioses, no te harás ídolos, y había desobedecido esa ley. Pero cuando había entregado el sacrificio de expiación, el pecado que comete todo el pueblo es a cambio de ello, y cuando entregaban el sacrificio de expiación, el pecado era alabado. Vamos a buscar Levítico 4. Vamos a buscar Levítico 4, el 1. Vamos a buscar. Aquí dice en el 4:1, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer,
e hiciera alguna cosa, e hiciera alguna de ellas. En Levítico capítulo 4, en primer lugar, el sacrificio que aparece cuando el sacerdote comete pecado. Aparece el sacrificio por ello. Luego cuando bajamos un poquito más, en el versículo 13, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo. Aquí desde el 14 es el pecado cometido por el pueblo y por el becerro de oro. Todo el pueblo había cometido pecado, entonces ¿qué hace? En el 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Y cuando entregue con un becerro por expiación, era perdonado. Como si fuera que no habían hecho becerro oro, así es lavado su pecado. Pero ellos deben entregar la ofrenda por el pecado del pueblo, pero qué pena, no había altar. No había altar. Moisés va al monte Sinaí y trajo a las dos tablas de los 10 mandamientos, y habiendo cometido pecado, sobre el altar debería entregar la ofrenda de expiación, pero no había altar, entonces no podía entregar el sacrificio de expiación. En aquel entonces, 3.500 personas mueren. Si ellos entregaban el sacrificio, ni siquiera uno iba a morir, porque no podían hacer sacrificio con becerro. Ellos, 3.500, tuvieron que morir. Esto es el pecado del pueblo. Y cuando vamos leyendo un poco más, en el 22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, cuando el jefe comete pecado, hay un sacrificio que se entrega por él. Y el 27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y se delinquiere, cuando llega a entender para perdonar ese pecado, sin lugar a duda, la paga del pecado que es más fuerte, la paga del pecado que es muerte. Entonces, para lavar el pecado, debe pagar la muerte. Y cuando comete pecado uno del pueblo, ya que uno no quiere morir, ¿qué debe traer? El 27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, eso viene a ser que traiga de tal manera una cabra sin defecto y será ofrenda. Y el 29 pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Es decir, trayendo la cabra, yo he cometido pecado, por lo cual, conforme a la ley, si yo muero ya está bien, conforme al pecado, si voy al infierno está bien, pero si no quiero ir al infierno, la cabra debe venir para morir en lugar de mí por el pecado. Vemos si tiene defecto, sí o no. Y si tiene defecto, si no tiene, hace la imposición de mano. ¿Llegan a entender? Y cuando uno hace la ofrenda de expiación, ¿qué viene a hacer? Ve si tiene defecto, sí o no. Y si no tiene defecto, sobre la cabeza debe hacer la imposición de mano. ¿Por qué? Porque en Levítico 16, 21, Levítico 16, 21. Cuando uno ve simplemente no se da cuenta, pero cuando ve varias veces, toda la palabra se conecta porque hace la imposición de mano. Y ya que se conecta, ustedes 50 veces si leen la Biblia, casi la mayoría se conecta y dice, este sentido tiene
el 21, cuando vemos: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Vamos a repetir aquí: poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Para eso hacen la imposición de mano, ¿entienden? Por lo cual el pecado pasa a la cabra, y de tal manera esta persona ya no tiene pecado. Contrariamente, la cabra viene a ser pecador, cabra pecador, no de hombre. ¿Ustedes han oído eso? Pastor Oxupar por primera vez hizo ese vocablo. La cabra con pecado, porque llevó el pecado, viene a ser cabra con pecado. Y por la paga del pecado lo mata, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte que uno debe tener, esa cabra en lugar de nosotros muere. ¿Y entienden ustedes? Y luego el sacerdote con el dedo toma aquella sangre y lo pinta en los cuernos del altar. Esto también. ¿Por qué? Simplemente cuando lo lee no se da cuenta, pero cuando lo lee se conecta. ¿Por qué lo va pintando? Porque en Jeremías 17:1 sale muy bien, porque en el 17:1 aparece la razón. Todos juntos vamos a leer: el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Lo importante que es Dios y nosotros. Cometemos el pecado nosotros, y cuando nosotros cometemos el pecado, hay momentos que Dios escribe, hay momentos que nosotros escribimos. Nosotros, cuando cometemos el pecado, naturalmente en la tabla de nuestro corazón se escribe. Es increíble. Está escrito en el corazón, ¿verdad? Nosotros, nuestro pecado está escrito en la tabla de nuestro corazón, y Dios en la tabla, en los cuernos del altar lo ha escrito. Y el sacerdote con su dedo toma la sangre y lo pone en el cuerno del altar. Y por la paga del pecado, la cabra ha muerto y ha sido perdonado el pecado. Y está escrito sobre el cuerno del altar acerca de los pecados, y es borrar aquello con esa sangre. Todo esto está bien separado, los vocablos. Simplemente si leemos no nos damos cuenta, pero cuando uno lee 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 50 veces, 60 veces, cuando va leyendo la Biblia, encaja. Por eso se pone en los cuernos del altar y llega a entender. ¿Por qué? Porque está escrito en nuestro corazón el pecado, y la escritura de Dios es el cuerno del altar. Ha escrito en los cuernos del altar nuestro pecado, y el poner la sangre en los cuernos del altar. Ha muerto la cabra por la paga del pecado, ya se ha pagado la paga, y ese pecado ha sido lavado, y se borra la escritura del pecado que está en el cuerno del altar, en donde fuese en el cielo. No hay ningún escrito acerca del pecado, porque se ha entregado el sacrificio. Como ello, Jesucristo de la misma manera vino por nuestro pecado. Es el Cordero de Dios, ¿verdad? Por lo cual Juan el Bautista, que le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad que dijo así? Entonces el Señor Jesús vino para ser bautizado por Juan, pero Jesucristo había rechazado, pero
Juan había rechazado aquello. Usted es hijo de Dios, yo soy su siervo. Yo debería ser bautizado, pero ¿por qué usted viene? Usted no tiene ni pecado. ¿Para qué va a recibir el bautismo, el arrepentimiento? Pero Jesús, ¿qué le dice a Juan? Juan le habla de esta manera. Permite, le dice, haciendo así, toda justicia se cumpla. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplamos toda justicia. Cuando uno comete pecado, la justicia se rompe, pero lavando el pecado, la justicia se cumple. ¿Entienden? Ustedes, por haber cometido el pecado, la justicia se ha roto. No son justos, son pecadores porque han cometido pecado. De nuevo, para cumplir toda justicia, para justificarnos. El pecado debe ser resuelto, por lo cual necesitamos el sacrificio de redención. El Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, como ofrenda había venido, ¿entienden? Y vino como ofrenda. ¿Quién es Juan el Bautista? El padre Juan el Bautista. ¿Quién es? Shagar. La madre es Elizabeth, pero Zacarías, el hijo del sacerdote, es sacerdote. Más de 30 años él va trabajando y Juan el Bautista tenía más de 30 años, tenía 6 meses más y era sacerdote, y como sacerdote el pecado de toda la humanidad, para pasarlo al Señor Jesús, que debe hacer la imposición de mano, por lo cual el Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista recibe el bautismo, Juan el Bautista hace la imposición de mano, y esa imposición de mano todo pecado lo perdona y cumple toda justicia. Es el poder de Dios. Un joven se acercó y me dijo: Pastor, el evangelio de la imposición de mano está muy mal. Entonces Jesucristo, teniendo el pecado en sí, ha realizado la obra de Dios. Entonces no cargó el pecado, no cargó. ¿Cuándo cargó el pecado? En el Getsemaní, cuando oraba. ¿Cómo? ¿En dónde dice que pasó el pecado en ese momento? Yo le pregunté. En San Juan 1:29, ¿usted lo ha leído? San Juan 1:29, he aquí, habiendo recibido el bautismo, dice, Juan, ¿qué le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso en inglés dice que está llevando, que deshace el pecado. No me digas eso. Aquí dice que está cargando el pecado. Al misionero Chang Jion de Israel le pregunté en San Juan 1 cómo está escrito, y que está diciendo en hebreo, en el idioma original, de que está cargando el pecado. En la Biblia, el Señor Jesús, ¿qué le dice San Juan el Bautista a él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayer, habiendo sido bautizado, y luego al día siguiente viene junto a Juan, y Juan, ¿qué le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual, como nosotros bien sabemos, la vez pasada, en Éxodo 12, acerca del Cordero aparece, como en el día de la Pascua, cuando ponemos la sangre del dintel en el poste, en esa casa, ya no puede ir en la casa, sino que pasa de largo el ángel de la muerte. Ese ángel, verdaderamente, cuando muere el Cordero por esa sangre, le rescata de la muerte al pueblo de Israel, como ello. El Señor Jesucristo, por nuestros pecados habiendo muerto, perdona nuestro pecado y nos rescata de la destrucción y nos muestra como un ejemplo. ¿Entienden? Eso también el Señor Jesucristo, siendo bautizado y recibiendo la imposición en mano, cargando nuestro pecado, cuando muere en la última ocasión, consumado es.
toda justicia. Lo va cumpliendo y eso quiere decir que perdona todo nuestro pecado y el Señor Jesucristo, esa misión que recibió de Dios, lo ha cumplido por entero y ha perdonado todo nuestro pecado, y ese sentido dentro de la Biblia está incluido. Amén. Por lo cual la Biblia de manera exacta, de manera clara, perdona nuestro pecado. Pero Satanás hoy en día a muchos miembros va engañando, y el Señor Jesucristo murió sobre la cruz, pero cometemos pecado, y muchos dicen que son pecadores en gran manera. Entonces el Señor Jesucristo murió sobre la cruz crucificado, pasó 2000 años, pero si somos pecadores, el Señor Jesucristo muriendo sobre la cruz significa que no pudo perdonar nuestro pecado. Eso querría decir. Entonces la palabra decir pecador no es ser humilde, es pisotear, es estar en contra de la cruz y es considerar vana la sangre de Cristo. Está diciendo algo para ser maldito, pero engañado por Satanás no puede entender y cree que decir que es pecador es ser humilde. Demasiadas personas dicen eso. Yo una vez en Daegu estaba realizando la campaña. Con las veces que realizo la campaña, vienen muchos periodistas a pedirme una nota. Pastor, por favor, deme 30 minutos. Sí, le dije, muchas gracias. Yo debería ir a su prensa, pero usted viene personalmente. Y él me dijo, Pastor, la misión Buenas Nuevas y otra iglesia, ¿cuál es la diferencia? Él me preguntó. ¿Cómo podría decirlo por una palabra? Claro, pero, a ver, dígame todo lo que usted puede decirlo. Lo que es más fácil. ¿Usted congrega a la iglesia? No, nunca fui a la iglesia. No pude ir a la iglesia. Pero el Señor Jesucristo, ¿usted escuchó que murió sobre la cruz? Claro que sé. No hay nadie que deje de saber aquello. ¿Sabe por qué murió? Por nuestro pecado me dicen que Él murió. ¿Cierto? Usted, señor periodista, no congrega a la iglesia, pero exactamente usted lo sabe. Exactamente lo sabe Él, ¿verdad? Entonces, con otra iglesia, ¿cuál es la diferencia con nuestra iglesia y otra iglesia? Que en otra iglesia el Señor Jesucristo sabe que murió sobre la cruz, pero ellos dicen de que son pecadores. Pero en nuestra iglesia, ya que ha muerto por nuestro pecado, decimos que no tenemos pecado. Eso viene a hacer la diferencia. Se asustó muchísimo el periodista. Pastor, yo nunca he congregado a la iglesia. Pero verdaderamente en otra iglesia, ¿cierto que dicen que son pecadores? Me han preguntado a mí. Yo le dije, no me pregunte a mí, vaya a su iglesia a preguntar. ¿Realmente ellos dicen que son pecadores? Sí, vaya a preguntar. Y él me dijo, quedó con los ojos bien grandes y me dijo, entonces ellos ¿en qué creen? A ver, vaya, pregunte. Y el periodista era una persona que no creía en Jesús, pero el Señor Jesús por nuestro pecado murió sobre la cruz, y a pesar de que murió sin poder perdonar nuestro pecado, si murió significa que es una muerte vana. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido, claro. El Señor Jesucristo sobre la cruz murió por nuestro pecado, y si queda pecado. Yo, por ejemplo, señores, digamos que reparo casa y se cae la pared y había hecho todo, pero cuando se derrumba todo, ¿eso es haber reparado? No, claro que no. Si se ha reparado, quedará limpio. Si nuestro pecado quiere ser perdonado, debe ser limpio todo. No es hacerlo solamente a un lado, sino que, perdona el pecado original, pero que el que cometemos no ha podido lavar. Hay tantos factores que dicen cosas tan absurdas como estas. Son palabras que están erradas. La Biblia, el Señor Jesucristo a nosotros, todo pecado lo ha perdonado. ¿Correcto? El Señor Jesucristo, ¿por qué razón?
todo debería de perdonar. ¿Por qué va a dejar el pasado y el futuro y después eso nada más? Absurdo. Señores, en nuestra casa a menudo, cuando no está mi esposa, una hermana viene a lavar los cubiertos. Lo hace así bien limpio. Ella deja 2 platitos sin hacerlo y después va, esa hermana no va a poder seguir lavando, entonces ya no podemos más pedirle. Se descompuso la electricidad y mi esposa llama al técnico. Solamente cuando repara uno en lugar de muchos estaría bien. No, perfectamente debería hacerlo todo al Señor Jesucristo, como si fuera que Él en medio del trabajo dejó de hacer todo. Así lo hablan. Es absurdo. Mi padre vino al seminario y me dijo a mí, ¿dónde comes? ¿Dónde duermes? ¿Quién es el misionero que está en el cargo más alto? El misionero Dick. Dile que me quiero encontrar con él. Y misionero, vino mi padre, quiere encontrarse con usted. Y me encontré, yo estaba al lado. ¿Qué dijo mi padre? Misionero, mi hijo Oksu, cuando le mandamos a hacer algo, siempre prueba y ya no lo sigue haciendo. ¿Cuándo? Yo quería preguntarle cuándo era así, no podía preguntarle. Cuando le hago hacer algo, siempre prueba y después va a otro lado, siempre va. Pero él cree en el Señor Jesús. Él ya probó. Pero cuando veo cómo él lo hace hasta ahora, parece que va con su gusto. La palabra de mi padre dijo así. Misionero, parece que esto va con mi hijo. Si él es carente, por favor, conviértalo en un siervo precioso. Y se fue mi padre. Y yo le dije, padre, es cierto. Después de que mi padre falleció, pasó 40 años, 44 años. Hasta ahora estoy trabajando, no dejé solamente probando. Anteriormente probaba y no era rico y dejaba, pero esto es delicioso. Yo lo haré hasta la muerte. Amén. Amén. Por lo cual, nuestro Señor Jesucristo no solamente prueba y deja todo, estoy fastidiado, dice. No, la voluntad del Señor Jesús para lavar el pecado, trayendo esa voluntad perfectamente, sin dejar un poco, de manera perfecta, ¿entienden? Detallada, por completo lo lava. Un poquito allá, un poquito acá, no lo hace así. Porque ustedes lo califican de esa manera. El que vino a lavar el pecado de manera perfecta, sin ningún error, sin una pizca, dejándolo, lo hace de manera perfecta. Por eso, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. ¿Entienden? Y el pecado del mundo se refiere a todo el pecado del mundo, ¿entienden? Y pastores de África, el pecado de pastores de África, pecado de los coreanos, todo está incluido de manera perfecta, limpia, más blanco que la nieve lo ha dejado limpio, por lo cual siendo bautizado, cargando la cruz, resucitó en 3 días. Amén. Pero ¿por qué esa cruz lo considera impío? Y dice que lo ha lavado a la mitad y dice que todavía queda el pecado. El que todavía queda el pecado significa que no pudo lavarlo todo más que ello. La palabra de insultar al Señor Jesús. ¿En dónde va a existir algo así? Y de tal manera dice que somos secta porque decimos que hemos lavado todo nuestro pecado. Dicen cosas absurdas, ¿correcto? Si yo soy pecador, significa que Jesucristo no lavó el pecado. Y si lavo porque soy pecador, debo quedar limpio. Debo quedar limpio. Un misionero poniéndose la camisa. Ayer me puse, ¿sí o no? Cuando dijo eso, la esposa que dijo, pónganla a lavar ropa. Si usted duda, es sucio. ¿Por qué? Por más nuevo que sea. Si duda de que, no sé si me puse ayer sí o no. Si usted duda, póngalo en la lavarropa y si hay algo nuevo, póngase eso nuevo. Amén.
Señores, aquí las hermanas casadas, cuando le lavan la camisa, solamente la manga le lavan. No, lavan todo por completo, dejan limpio. ¿Y qué hacen? Ustedes planchan y lo ponen sobre la percha. Hay alguien que no lo haga así, que chuta. No hay. Mi esposa no hace así. Ella pone en la percha y yo me pongo eso y me visto. Señor Jesucristo, ¿cuándo perdona el pecado de ustedes? Simplemente no es que lava la manga nada más, no solamente el cuello, no solamente lava la parte del pantalón, perfectamente lo pone en la lavarropa, lo deja bien limpio dentro de ustedes para que no haya ninguna mugre, nada sucio, y para que vayan al cielo así lo hace. ¿Entienden? De manera perfecta ha lavado el pecado. Amén. Amén. Estamos muy agradecidos. Yo sobre la cruz del Señor Jesucristo lavé todo en pecado y quedé blanco como la nieve, y escucho muchas palabras que dicen que soy una secta. Ahora estoy tan agradecido. Tantos pastores consideran que lo que yo digo está correcto, dicen que esto es bíblico, y muchos se acercan a mí y me dicen, Pastor Oxupar, su palabra tiene la razón, y tantos me quieren acompañar y estoy muy agradecidos. Todavía me dicen que yo soy secta. Qué pena, ¿verdad? Pero ellos, cuando me dicen secta, bueno, eso no tiene nada que ver. Yo digo, Jesucristo no me dijo que yo era secta. No importa lo que ellos me digan, Jesucristo me ha dicho justo. Ellos, cuando cantan el himno, no dicen así, día feliz, el día que el Señor limpió todo mi pecado, cantan ellos. El día que lavó el Señor todo mi pecado, pero cuando oran, Señor, soy pecador. Sea oro, sea plata, no es mediante esas joyas que desaparecen, por lo que yo recibí el perdón del pecado. El Dios Santo, mediante la sangre del Cordero, yo obtuve el perdón del pecado. Y luego de cantar dice, Señor, soy pecador. Ahora Dios se va a confundir. Recién obtuvo el perdón del pecado, después dice que es pecador. No saben ni lo que dicen, no conocen ni el sentido del himno, y sin conocer la Biblia, simplemente conforme a su pensamiento ven. Así lo ha hecho Satanás. Ahora también mirando la Biblia vamos a abrir los ojos. Cuando se ha hecho la imposición de mano, el pecado ha pasado y ha cargado el pecado del mundo, y siendo crucificado todo se ha consumado y el pecado del mundo allí acabó. La vez pasada en el estadio lo hicimos, ¿verdad? En el libro de Daniel 9:24, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Allí dice que cuando el Señor venga para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta palabra de la Biblia, de manera exacta, está escrito aquí. No sé cómo leen la Biblia. Satanás les ha cerrado el ojo, y cuando llega el Espíritu Santo, si no llega, solamente ustedes ven eso. Y aquí dice que somos justos, que vino para lavar nuestro pecado, pero si a pesar de ello dicen que son pecadores, están insultando a la cruz sin lugar a duda. ¿Correcto? ¿Es así? Sí, es así. Yo, señores, digamos que yo soy un mecánico. El pastor Munyong había reparado todo el carro. Se descompuso, pastor, usted no arregló. Pastor, usted no arregló. Significa que yo estoy equivocado, y yo sí tengo pecado. Significa que Jesucristo, que lava el pecado, lo hizo mal. No hay algo más grande que insultar de tal manera a Jesús. No hay algo más grandioso que insultar a Dios de tal manera. Dentro está sin saber eso. Señor, 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 soy pecador. Y tanta gente llora así. De antemano el Señor dice, perdone todo tu pecado, eres justo por la redención en Cristo Jesús, eres justo, eres santo, eres limpio. Pero hay todavía gente que dice que es pecador. Ellos confían en su pensamiento y son personas que no creen la palabra de Dios. Todos nosotros
pensábamos que éramos pecadores. Todos nosotros pensábamos que teníamos mucho pecado. Y cuando leíamos la Biblia, en la Biblia, claramente la sangre del Señor Jesucristo dice que ha perdonado nuestro pecado, y después de ver aquello, sin confiar en nuestro pensamiento, la palabra de Dios que está en la Biblia, con ello decimos que somos justos. El pecado que está en el altar, mediante la sangre del Cordero, es lavado, y el pecado que está en nuestro corazón, mediante la fe, es lavado. La sangre del Señor Jesucristo, cuando creemos nosotros, todo nuestro pecado del corazón se lava y nuestro corazón se despoja del pecado. Cuando creemos, está de hecho para poder obtener el perdón del pecado. Y cuando vemos la Biblia, está el testimonio claro de nuestro pecado ha sido lavado en miles de partes, en los 66 libros. Y rincón por rincón, las veces que hablamos en el Génesis, en Levítico y en Éxodo, San Mateo, San Marco, en Primera Pedro, está escrito todo por entero. Pero sin ver eso, Satanás, ya que ha oscurecido los ojos, solamente ve de que son pecadores. Y los montes en Sangakchon que todavía lloran por el pecado, y tanta gente llora amargamente, y cada hora piadosa hay tanta gente que llora por el pecado. Nosotros a ellos realmente que están llorando, no llores, dijo el Señor, y todo el pecado el Señor lo ha perdonado. Y crea en esta palabra, así Él atestiguarlo, viene a ser la misión de los cristianos. Qué felices somos, ¿verdad? Esta realidad hemos llegado a entender. Además de esta realidad, escuchando dentro de la iglesia, estamos agradecidos, podemos atestiguar, estamos felices, estamos contentos. Más que eso, no hay una felicidad más grande que ello. En Japón está mi tío, él falleció. Mi tío creía en el Changahake de Japón. Mi hermano, cuando estaba por morir por el cáncer, ven a creer en Changahake, le había aconsejado a mi hermano. Yo fui a Japón y a mis primos. Yo le doy el libro del Evangelio acerca del perdón del pecado, acerca del arrepentimiento. Y mi tío lo abraza. Yo voy a ver. Y lo pone bajo la cama para que su hijo no pueda ver aquellos libros. Cuando yo voy a Japón, yo junto con mis primos le hablo la Biblia y mi tío se enoja. Y yo soy su sobrino. Soy pequeñito, pero tengo edad y no me podía exhortar. Y cuando yo hablo la Biblia, él fuma y tanto se molesta. Y él, por más que se moleste, no puedo dejar de predicar. Y yo prediqué la palabra. Y los primos como que miraban así con cautela mi rostro, el semblante de su padre. Y uno había recibido la salvación. El mayor de todos tenía 4 años menos que yo y se convirtió en pastor. Y en Tokio está anunciando el Evangelio. Estamos agradecidos. Pero mi tío siempre en Chamñakeron, Namnyo Horangegyo. Y alguien dirá algo porque sobre el púlpito hago Namnyo Horangegyo. ¿Es posible? Eso con empeño lo había hecho. Pero el tío vivió tanto, hasta los 93 años, vivió largo tiempo. En aquel momento también tenía salud. Pero mi tío tenía en la parte del cuello un cáncer y le habían internado en el hospital. El hospital le había dicho que debía de operarse. ¿Por qué? Le pregunta. Este quiste va a presionar su cuello y esa vía respiratoria continuamente se va a cerrar ese orificio y va a tener un orificio en donde solamente un escarbadiente entre. Si dejamos así va a morir usted. Mi tío me dijo, ya tengo bastante edad, más de 90 años tengo yo. Yo no me quiero operar, no me voy a operar. Y luego, usted va a morir, le dijo. No importa que muera, viví bastante. ¿Cuánto más voy a vivir? No me voy a operar, no.
Y el doctor como que le amenazó a mi tío y le dijo, entonces le damos de alta. Y sí, yo voy a ir, yo voy a salir. Mientras que usted salga puede morir. Y por más que yo muera de ira, no me voy a operar. Y él salió del hospital. Y al salir, durante un año vivió en la casa y así falleció. Vivió durante un año. En ese momento, el doctor, ya que el orificio de las vías respiratorias así se cierra, usted va a morir. Mientras que dormía. Y siempre uno está cercano, así pensando en la muerte. En ese momento, Dios guió el corazón de mi tío. Nam-myoho Renge-kyo no oraba más así, no rezaba así, sino que anteriormente pensó que eso le daría ayuda, pero el Nam-myoho Renge-kyo, sí, ¿será que me va a rescatar de esta muerte? Y empezó a cansarse. Dios, a toda la familia, así había salvado a la familia mía, por lo cual, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, y luego, a la noche decía Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Y luego dijo, ya no podía creer en eso. Y acabó con eso. Delante de la muerte se puso, yo si me muero, tengo pecado. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? Dios a mi tío le había dado la sabiduría. Y cuando mi tía estaba mirando, este abuelo entraba bajo la cama. ¿Qué usted está haciendo? Sacó los libros y el libro del secreto perdón del pecado nuevo nacimiento empezó a leer. Después de desayunar siempre leía eso durante una semana y leyendo durante una semana tocó su rodilla, dijo, esto es la verdad, dijo mi tío. Y mi sobrino tiene la razón, él es brillante, la palabra que él dice es correcto. Llorando, había obtenido el perdón del pecado, había recibido la salvación. Mi tío le dijo a mi tía, usted también lea este libro, y ella recibió la salvación. Todos los tres hijos habían recibido la salvación. El hijo menor era el corredor. Había obtenido el primer puesto varias veces al año. Era muy famoso en Japón. Es un corredor. Y el último, el mayor, un día obteniendo el perdón del pecado, se convirtió en un evangelista en Saidamanken, un lugar llamado Saidamanken. Con empeño realiza la obra del evangelio. Estamos tan agradecidos. Dios, hoy también alrededor de usted está trabajando. ¿Sabe lo más penoso para Dios? Mediante la sangre de Jesucristo había perdonado el pecado. Sin embargo, las personas que creen en Jesucristo no pueden creer de que le perdonó el pecado y sienten la mayor pena. Aunque yo soy una persona carente, cuando voy anunciando esta palabra, el Señor me ayuda y a nivel del mundo entero, entendiendo esta realidad, caminando de manera maravillosa. Estamos tan agradecidos. Y las veces que realizamos esta obra, porque Dios se goza por ello, me ayuda y ayuda a ustedes. Señores, ahora, si han obtenido el perdón del pecado, anuncien este evangelio. El Señor ya perdonó todo tu pecado. Sobre la cruz ha perdonado todo el pecado. Por favor, lee la Biblia. El Señor Jesucristo, si tiene pecado, murió en vano. Es oír eso. Y a un ser como yo también, llegando a entender 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Ustedes han recibido la salvación, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Qué agradecidos nos sentimos! En todos los confines de la tierra podemos anunciar el evangelio. Muchos pastores vinieron del exterior, han unido su corazón para anunciar este evangelio. Estamos muy agradecidos. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos.
El Señor Jesucristo muriendo sobre la cruz no murió en vano. Nosotros, todo nuestro pecado, lo ha dejado blanco que la nieve y hemos recibido el perdón del pecado. Somos débiles, pero realmente estamos queriendo que todos los seres puedan recibir la salvación y para ello queremos que nos dé la gracia. Permita que los hermanos vivan por el Señor, por el Evangelio. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Vamos a finalizar la hora de la comunión.